Alguien sabio escribió alguna vez que la ira, el enojo es una clase de energía. Y la verdad es que hay mucha gente enojada, y con razón. Los que estamos enojados somos los que alguna vez confiamos, los que apostamos, y los que aún creemos en las ideas de la justicia social, de un país menos cruel, de un Estado que sirva. Mientras que los que ahora se solazan con los eventos lastimosos y patéticos por estas horas, no les interesa el país, no les interesa lo que hizo Alberto Fernández, no les interesa Fabiola. Por el contrario, si aparecieran videos similares de Milei, los difundirían, se reirían, los celebrarían, porque ellos son agentes del caos. No se espera otra cosa de ellos. En cambio, el peronismo, aunque algunos se hayan olvidado en este país, es el partido del orden. Es el partido que tiene como mandato ordenarle la vida a la gente, hacérsela más sencilla, hacérsela un poco mejor. Esa misma gente que sufrió más que nadie la pandemia y la baja de salarios, mientras un presidente que le gustaba presentarse a sí mismo como alguien normal, como uno más del grupo, se comportaba como el más desvergonzado de los oligarcas. Por eso, tanto enojo, que como dijimos es una forma de energía. Una energía que en este momento hierve en las venas y en el corazón del pueblo peronista, de cada uno de ustedes que están ahí del otro lado escuchando, también de nosotros. Porque aspirábamos sencillamente a tener una vida un poco mejor, y no solamente sufrimos un proceso político que nos depositó en todo lo contrario, que es lo que estamos viviendo ahora, sino que además, con alevosía, aquellos en quienes depositamos la confianza la traicionaron. Esa energía, ese enojo que es una forma de energía, debe depositarse en empezar a construir el futuro, en terminar de soltar amarras. Este episodio tiene que servir para terminar de soltar amarras con lo que ya pasó, porque a lo largo de la historia muchas veces ha habido dirigentes que traicionaron, y también muchas veces, más veces, incluso dirigentes que se equivocaron. Ayer un oyente comentaba al final del pase: quiero elegir yo al próximo candidato, déjenme equivocarme, déjennos equivocarnos, porque es hora de que tomemos el destino en nuestras manos. Es hora de que empecemos a hacer y a deshacer, poniendo como centro no a una dirigencia, sino a cada una de las personas que todos los días tienen que vivir en este país. Tenemos desde ya que volver a discutir ideas, porque por un lado, poner los nombres adelante, como ya vimos, no sirve para absolutamente nada. Y por otro lado, si no está clara la dirección, ningún nombre que aparezca va a resultar satisfactorio. Y por el contrario, si discutimos y nos ponemos de acuerdo hacia dónde queremos ir, las figuras van a terminar emergiendo. Buen día, compañeros, ¿cómo están? Buen día, Nico, ¿cómo estás? Buen día, Nico. Bueno, sí, creo que decís bien, ¿no? La ira es la fuerza motora de estos partidos de ultraderecha que estaban pululando por el mundo, ¿no? Han descubierto eso y se basan en eso y se construyen a partir de edificar de esa ira y ese odio que encontraron en parte de la sociedad. Y me parece que lamentablemente todo lo que se vio anoche, que se venía ya tratando, sirve para eso, ¿no? Para potenciar esa ira parte de la sociedad. Y como decís vos, uno imagina que, bueno, estamos tocando un piso, digo, los que nos situamos en el campo nacional y popular, que
Yo pensaba, el tuit que hizo Grabois el otro día, ¿no? El tuit de Juan Grabois, donde hablaba, bueno, sabía que estábamos votando indignos. Él juntaba a Scioli, Alberto, Massa, y que es el momento de dejar de hacer, de evitar esa costumbre y de votar realmente gente que consideremos digna, ¿no? Y que esté convencida. Porque la verdad que lo que uno ve, el tema de la violencia de género obviamente es algo aberrante, que bueno, tiene que seguir su camino judicial. En el otro video, que en realidad no es ningún delito, es una conducta privada de Alberto conversando con una chica, lo que se ve es una persona que está totalmente desenfocada o no está, o sea, de acuerdo a la responsabilidad que le habíamos dado 4 años para que sacara el país adelante en una circunstancia muy difícil, encima agravada por la pandemia y por lo que había sucedido, ¿no? Indudablemente creo que Cristina había marcado en algún momento que Alberto tenía la libido puesto en otro lado, y eso es lo que uno ve, y con tristeza, ¿no? Creo que me parece que se ve eso. Yo tengo varios matices con lo que planteabas, Nico, y los fue escribiendo mientras así conversamos. Yo creo que todo es mundo real. Lo de Constitución es mundo real, lo de Alberto es mundo real, los golpes de Alberto son todo es mundo real. Y todo pasa en simultáneo. La pericia política del gobierno hoy es usarlo a su favor. Pero mundo real es todo. Que la economía es un desastre y viene horadando los bolsillos de los trabajadores, es tan real como largo. No es un invento de Milei. Milei lo ha profundizado y probablemente lo galvanice. Es decir, ese es el peligro que tenemos por delante, que Milei vuelva a la pauperización parte del sistema social de la Argentina, cosa que hace más grave esta decadencia del peronismo. Y ahí quiero detenerme. Yo sé que probablemente no solamente disienta con vos en la idea, sino con muchos de nuestros oyentes que se manifiesten en el chat o en el teléfono, en el WhatsApp. Creo que no lo dimos todavía, ¿no? 11 25 80 93 60. Ahora, para mí, el peronismo, solo pretender que el peronismo tenga la solución al problema que ha creado, no es una buena idea. Porque si nosotros tomamos al peronismo como una entidad única, entonces hay que asignarle responsabilidades. Y el peronismo, como sabemos, es un movimiento que es muy plural y que tiene distintos actores adentro. Tan plural que por momentos es un significante gaseoso. Es una herramienta electoral que le puede servir a Menem para hegemonizar por derecha, sí, o le puede servir a Cristina para hegemonizar por izquierda. El peronismo, en definitiva, tiene mucho de herramienta electoral, tiene una doctrina que cada cual manipula a gusto y necesidad, y es si se quiere, un vector político relevante de la historia argentina. Ahora, el problema es cómo se percibe al peronismo desde fuera del peronismo, o desde quienes no son peronistas o quienes no adscriben el peronismo. Y ahí tengo para mí, y es una discusión que venimos teniendo ya desde hace muchos meses, de por qué ganó Milei. Tengo para mí que mucha gente percibe al peronismo como una gran teta de la que maman los que mejor se acomoden. Bueno, esto no hace más que confirmar ese prejuicio. Exactamente, a eso voy. Si mucha gente eligió votar a un sociópata y a la confidente Videla antes que al peronismo, sí, está claro, es porque, entre otras cosas, observan que el peronismo es una teta de la que maman los que se acomodan. Y los que se acomodan no son solamente los dirigentes. Pero por supuesto. Son los vecinos del barrio que consiguieron, porque conocían a un puntero y al amigo de un puntero, algún beneficio en un mar de pauperización, un beneficio que les permitía tener pañales. Entonces mucha gente, los sectores populares, que son los que me interesan a mí, porque después la élite tiene razones para votar de ombligo, digamos, y es muy gaseosa. Es el famoso 20-25%, ¿cómo lo llaman los encuestadores? El 25% plástico, gaseoso, que oscila entre una posición progresista. Pendular.
Bueno, eso. Entre una posición progresista y una posición de derecha, en función de cómo le va a final del mes con el plazo fijo, digamos, eso. No. Es relevante en términos electorales, pero no en términos de composición social para mí. A mí lo que me interesa es cómo ven los sectores populares a quienes deberían asumir como su representación y por qué no lo asumen como su representación. Bueno, entre otras cosas porque el peronismo también es eso. Es todo eso. Ahora, puede ser la herramienta que ordene, y ahí sí esto te lo tomo, que ordene un camino de salida, por supuesto, porque sigue siendo potente, tiene presencia institucional, tiene presencia en el Congreso. Ahora, si uno ve... ¿Y por qué no aparece otra? Bueno, pero si uno ve el comportamiento en el Congreso, hay mucho para ordenar hacia adentro de ese dispositivo. Por supuesto, para ordenar el país se tiene que ordenar hacia adentro. Pero yo no estoy de acuerdo con la caracterización del peronismo. Adelante. Por lo siguiente... Esa idea de que el peronismo puede ser cualquier cosa es una idea de los antiperonistas. No es una idea que tienen los peronistas. No soy antiperonista. No, tengo esa idea y no soy antiperonista. Así que te discuto eso que estás afirmando. Bueno, es un discurso de los antiperonistas que le quieren achacar al peronismo cosas que no es. No significa que haya otros que, bajo el lema de decirse peronistas, hagan cosas que el peronismo no es. De hecho, es una característica del peronismo sacarse la responsabilidad de las cosas que hace. No, justamente no. Porque las hacen personas que no adscriben a una idea, a uno de los ideales del peronismo. No, justamente no, pero déjame terminar la idea. Menem no era peronista. Vamos, amigo. Dale. No, justamente no, pero déjame terminar la idea. El peronismo es la fuerza política que nació en 1945, ¿sí? Que fue la única fuerza política en la Argentina que vino a plantear otra idea de cómo se tiene que construir este país. Correcto. ¿Sí? Con las ideas de soberanía económica, de justicia social, de independencia económica, soberanía política, justicia social, y además lo hizo, que no solo es que tenía esas ideas, y lo hizo, y por eso fue la fuerza política más perseguida durante todo el siglo XX, a la fuerza política que le hicieron golpe de Estado, a la fuerza política que se presentó siempre a elecciones sin proscripciones, la fuerza política que estuvo proscripta 18 años, y la fuerza política que en los momentos que pudo hacerlo, lo hizo, a diferencia de las otras. Entonces, también había persecutores, había golpistas, también, en simultáneo. Bueno, sigo. También el peronismo se ha hecho cargo de los que en nombre del peronismo, y creo que es algo que nos está pasando ahora también con Alberto, han roto esas convicciones que tenía el peronismo haciéndose pasar por peronistas. En el caso de Alberto, con las cosas que hizo, en el caso de los que lo hicieron por derecha, con las cosas que lo hicieron. Pero el peronismo nunca reivindicó eso como movimiento. Y por eso creo yo están atacados. Y por eso lo que yo veo en la situación actual es un intento de hacer esto. Es decir, todos los peronistas son corruptos, golpeadores, violentos y van por el carguito. Y no dicen todo lo demás. Y creo que el principal problema, así como Nico decía que la ira es una energía, también el desánimo es una energía. Y lo que están buscando es el desánimo de todo lo demás del peronismo que tiene para reivindicar. El peronismo tiene mucho más para reivindicar que para criticar, cuando tiene cosas criticables que se han hecho en nombre del peronismo. Para mí es una discusión chiquita. No es chiquita. Para mí asumir que todo gira en torno al peronismo excluye a Yo no dije que todo gira en torno al peronismo. Pero por eso yo matizaba lo que había planteado Nico, que la opción de salida la tiene que balizar el peronismo, que primero tiene que lamer su... Igual, perdona, yo usé la palabra peronismo, pero también aclaré, hablar de un movimiento que ponga adelante la idea de la justicia social, de un país menos cruel, de un desarrollo nacional. Después, si eso adopta otro nombre, la verdad es que yo creo que ahí está el punto. Podemos discutir en otro momento. Hay una cuestión de fondo, que es que hay un gobierno que no ceja un instante en avanzar con una, ya no motosierra, sino, parece, ¿viste? Mad Max, agarraron una topadora y la llenaron de motosierras, y van avanzando así. Y tiene que haber una fuerza política que se lo ponga. Ponle el nombre que quiera. No, correcto. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el movimiento nacional y popular, que debe estar, por supuesto, conducido, integrado por el peronismo, un peronismo que primero defina qué quiere representar, y ahí es donde yo tengo la tranquilidad de conciencia que todo esto... No, pero eso... discutir ideas. La tranquilidad de conciencia de que todo esto que vos describís lo escribí hace un par de días. Es decir, al kirchnerismo se lo percibe por lo bueno, no por lo deficiente. Que lo tuvo pero se recuerda poco lo bueno. No, digo, me parece que es un descripción y me parece me parece que es un gran día para hacerlo también.
Está bien. Porque hoy hay muchos que seguramente, y a usted les da el pasado con sus conocidos y eso, que están muy golpeados por toda la agenda mediático-política de hoy. Pensando que nada vale la pena, pensando que está todo perdido, pensando que no sirve de nada, y pensando y creyéndose incluso que las acusaciones que reciben por ser parte, saquemos el peronismo, por ser parte del sector de la Argentina que quiere un país democrático, un país con derechos humanos, un país con mejores sueldos, un país con más industria, un país en serio, como Bueno, decía es en que su ese es el momento Néstor asunto. Para Kirchner. mí lo más No virtuoso- los están acusando de ser otra cosa. Y es un buen día también para decir, ojo, no son solo eso. Para mí lo De más hecho, virtuoso del kirchnerismo fue haber ampliado el campo popular, haber planteado una transversalidad que permitió que todos aquellos que tenemos esas convicciones encontráramos un proyecto en el cual referenciarnos. Ese fue el gran mérito del kirchnerismo, a mi modo de ver, pero es mi acepción, cada cual tendrá la suya. Creo que lo interesante sería poder reconstruir eso. Ahora, no sé si la herramienta adecuada en este estado de cosas es dejarla solo en manos de, pero, por eso quería matizar con este pero final, es el único que en términos institucionales tiene la capacidad de hacerlo. Quería aclarar entonces, para resumir mi idea. Le asigno al kirchnerismo como gran virtud en su proyecto político haber ampliado la base de sustentación de ese proyecto a partir de la transversalidad. Todos aquellos que hablábamos en el campo nacional y popular desde distintas vertientes, encontramos un lugar donde sentirnos representados. Ahora, la columna vertebral de ese espacio siempre fue el peronismo. El problema es que hoy el peronismo juega al juego de la mancha venenosa. Lo vimos en todo este tiempo de Milei en el Congreso, donde hay peronistas que votan a favor de Milei y peronistas que votan en contra de Milei. Cada cual haciendo su juego. Más los que votan en contra que los que votan a Por favor. supuesto. Sobre todo si lo comparamos con lo que pasó Con lo en que los pasó primeros con meses Macri. del macrismo, donde hubo muchos Sin más duda. peronistas dispuestos a apoyar. En ese aspecto digo, entonces, ahí hay una base real de reconstrucción por la vía institucional. Hay un mérito en esa unidad en la oposición que hoy se representa en el peronismo. Pero ojo, porque contra eso van, que es lo que nosotros venimos contando todo este tiempo. Al final de este proceso de degradación, tanto mediática o de redes sociales, incluso judicial, al final del proceso de degradación está la pretensión hegemónica, otra vez, de un proyecto neoliberal de derechas, neoconservador, búsquenle el mote que quieran, pero los rasgos políticos son esos, que busca galvanizar el actual estado de cosas. Y empeorarlo también, Empeorarlo y galvanizarlo. Galvanizarlo con la dolarización o con un esquema similar a eso, mantener los salarios por debajo de la línea de la dignidad. Es un modelo que se inició en dictadura, se siguió con Menem. Ahora, Ahí el problema que Retomó veo Macri y es ahora Milei. el peronismo hacer un movimiento aluvional es como que va sumando y suma todo y suma de todos lados, y eso después termina generando esto, que se consideren peronistas personas que tienen pensamiento muy diferente, ¿no? Que hoy aparezca en la televisión Moreno, que le ponen la marcha peronista de fondo encima cada vez que habla, con un pensamiento cercano al cara pintada, podríamos decir, ¿no? Y que considere que eso es el verdadero peronismo y el que no es, qué sé yo. Pero hay algo, sí, perdón, pero hay algo genial que por ejemplo, al peronismo actual se le achaca ser antiempresario y antimilitar. Es muy gracioso porque incluso hay diputadas que descubrieron que el peronismo lo fundó un militar. Sería muy raro, pero que tratar el peronismo de antimilitar, entonces dicen ustedes están en contra de las Fuerzas Armadas, los que estamos a favor de las Fuerzas Armadas somos los que hoy las desfinancian, porque eso es lo que está pasando. Y tratarlo de antiempresario cuando Perón no solo hizo una alianza con el sector empresarial, le dio el Ministerio de Economía, pero no se lo dio a Martínez de Oz, se lo dio a Helvar. O sea, se ha trastocado. También es un poco culpa del propio peronismo de tener discursos públicos anti-Fuerzas Armadas y anti-empresarios cuando en su práctica no lo tiene. Digo, eso lo tiene que revisar a futuro. Pero se le achacan cosas que hay que leer un poquito de historia para ver efectivamente qué hizo. Nunca ganan tanto los empresarios
como con los gobiernos peronistas, no porque les den concesiones, no porque les hagan rigui, no porque les hagan leyes a medida, aunque en algunos casos también pasa, sino porque hay más consumo. O sea, cuando hay mejores salarios, a los empresarios les va mejor. Y pasa eso. Trayendo de nuevo el debate ahora y matizando los matices de Adrián, por supuesto, para eso venimos. creo que la amplitud que consiguió en su momento más virtuoso el kirchnerismo no es la causa, sino en todo caso la consecuencia de un proceso de mejora de la calidad de vida de la gente y de que además había una línea política clara, muy clara, que hacía que un montón de gente que identitariamente no adscribía quizás a una bandera o un coso, adhiriera a esa línea política clara. ¿Qué es lo que se terminó perdiendo? La mejora en la vida de la gente y la línea política clara. El último peronismo del Frente de Todos no tenía para mostrar ni bolsillos llenos, Nada. ni una línea clara. Mira, Nada. yo voy a ser muy... Entonces, porque Sí. si no, es la acumulación por arriba de dirigentes. No, por o de- supuesto que no. Cuando en realidad lo que se busca es generar apoyo porque le ofreces a la sociedad algo mejor que el otro, que el adversario político. Y en este caso estamos tan en el quinto subsuelo Sí. que hasta una oferta protagonizada por Javier Milei y Victoria Villarruel era más atractiva para una mayoría de la sociedad argentina que la que ofrecía el peronismo. Creo que ahí está el núcleo de la cuestión. Bueno.